presentado por Sartor Finance Group. Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo programa de Economía de a pie, el espacio del mostrador donde hablamos sobre los temas de finanza y economía que remecen al país. En esta oportunidad vamos a estar conversando sobre los pronósticos que tiene la economía para el 2023 y cómo esto puede afectar al ciudadano de a pie. Para esto me encuentro con dos grandes invitados. Por un lado, Guillermo Larraín, quien es académico, economista, y con Emanuel Barcet, quien es socióloga académica de la Universidad de Chile y COES y experta en clase media. Muy bienvenido y gracias por estar aquí con nosotros. Guillermo, me gustaría partir la conversación sobre unos dichos que dijo el ministro Mario Marcel sobre la economía. Él señaló que Chile ya se encontraba en recesión y que sin embargo, en 2023 podríamos ver cómo esta se estabilizaría. En ese sentido, preguntarte, ¿qué estamos hablando cuando mencionamos que Chile está en recesión, cuando un país está en recesión? Y cómo el ciudadano común y corriente puede percibir este proceso. Bueno, hay dos tipos de recesión. Bueno, hay más probablemente, pero al menos creo que podríamos clasificarlas en dos. Lo que ambas comparten es que hay una caída en la producción a nivel global de la economía, pero que no quiere decir que todas las actividades económicas reduzcan su nivel de actividad. Hay algunas que la reducen más que otras, por distintas razones. Por ejemplo, lo que estamos viendo ahora en el sector de la construcción, que han habido varias quiebras de empresas constructoras. Entonces, hay algo particular en el sector de la construcción que está haciendo que se produzcan menos casas, menos edificios, y eso, por lo tanto, lo que lleva es a que, por ejemplo, se contrate menos personas para que trabajen en esas actividades. Cuando uno mira para atrás, esto lo conversábamos preparando un poco esta conversación con Emanuel durante la semana pasada, cuando uno mira para atrás ve que hay muchas recesiones que afectan sectores distintos. Alguna vez fue el sector financiero, a otra vez fue el sector exportador. Ahora es algo que se acerca un poco más al sector de la construcción y del sector inmobiliario. Ahora, una cosa que es importante es que cuando se produce menos, pasa lo que acabo de decir, ¿no es cierto? Las empresas tienen menos que poder vender y por lo tanto, como venden menos, contratan menos y por lo tanto las consecuencias inmediatas de casi cualquier periodo, periodo recesivo es que hay menor generación de empleo o eventualmente destrucción de empleo, que es lo que hemos visto en el sector de la construcción, pero también lo que caracteriza a este ciclo particular que estamos viendo ahora es que hay un fenómeno inflacionario. Esto no ocurrió, o al menos no con tanta fuerza, en las crisis, por ejemplo, del 2008 o en las del 98, que también hubo una pequeña aceleración inflacionaria, pero como consecuencia de las medidas que tomó el gobierno. Acá lo que está ocurriendo es que es la inflación lo que está induciendo que el gobierno tome medidas. Entonces, hoy día estamos viendo un proceso de menor generación de empleo, destrucción de empleo en algunos sectores, desaceleración en los salarios que ganan las personas y, por otro lado, inflación. Bueno, en ese sentido, a diferencia de lo que señalaba el ministro, expertos hablaban de que el 2023 se iba a venir, o pronosticaban que se iba a venir una recesión. En ese sentido, bajo tu mirada, ¿crees que podría haber una profundización de lo que está pasando hoy en Chile en la economía el próximo año? No, me parece que no, porque, primero que todo, porque efectivamente hoy día oficialmente no estamos en recesión todavía, pero todo indica que hacia final de año, cuando sepamos todas las cifras de noviembre, diciembre, probablemente sí ya vamos a estar, o en enero vamos a estar en recesión. La recesión se define técnicamente como 6 meses seguidos de caída en la producción. Ya llevamos algunos, así que probablemente ya estamos dentro de ese proceso, pero se va a ratificar dentro de algunos meses más. Ahora, me parece que no va a ser tan grave como inicialmente se pensó por varias razones. Una es que a nivel internacional, la inflación, porque este es un problema que no es chileno, es un problema internacional, la inflación está empezando a ceder en todas partes, en Chile también. Entonces eso quiere decir que la fuerza con la cual el Banco Central mete la pata en el freno es un poco más suave. Eso es una cosa. Entonces eso es importante. Lo segundo es que se han ido despejando también algunas incertidumbres locales que eran relevantes, en particular con la forma como se estaba discutiendo la Convención Constitucional, los contenidos del proyecto constitucional, de alguna forma se han ido balanceando y se va a iniciar un nuevo proceso probablemente con características distintas y por lo tanto
hay algo de menor incertidumbre por ese lado. Y por último, creo que también estaba revisando las cifras ahora del Banco Central respecto de los retiros de fondos de pensiones, los 3 o 4 retiros que ya se hicieron en el pasado, y respecto de esos retiros hay mucho dinero que todavía está dando vuelta en la economía. ¿Ah? Cuando uno mira las cifras monetarias, estamos todavía con niveles de liquidez, por así decirlo, que exceden lo normal para el caso chileno. Entonces, eso quiere decir que probablemente también hay personas que están utilizando esos recursos para poder enfrentar estos momentos difíciles en los cuales pueden estar algunas familias actualmente. Ujú. Emanuel, sabemos que, bueno, las crisis o las recesiones siempre tienen dimensiones distintas, contextos distintos. Sin embargo, me gustaría preguntarte, teniendo en cuenta, por ejemplo, la crisis pasada, como señalaba Guillermo, la del 2008, la del 98, ¿cómo esta podría llegar a afectar a las familias, al ciudadano de a pie y sobre todo a la clase media? Sí, bueno, las familias chilenas ya están siendo impactadas hace bastante tiempo. Hay que recordar que cualquiera sea el escenario del 2023, en realidad este país está en una situación más difícil desde mediados de la década pasada, particularmente cuando el precio del cobre empieza a bajar o a volver a su nivel histórico, a partir del 2014, ¿no? Y en realidad lo que hemos visto, la seguidilla de crisis que hemos tenido, significa que los sectores de clase media han enfrentado una situación adversa desde ya hace como un buen tiempo, ¿no? Recordemos que el 2019 es una crisis también que afecta a la población en varias dimensiones. Después viene el golpe de el COVID. Efectivamente, como bien señaló Guillermo, los retiros del 10% han permitido dar una bocanada de oxígeno, pero ha sido también bastante ficticio lo que ha pasado en relación con la salud de la economía, también ha sido parte del proceso inflacionario. Por lo tanto, el escenario que vemos para el 2023, particularmente para lo que llamamos las clases medias, no es particularmente bueno, pero en ese sentido no es nuevo. No podemos decir, obviamente, porque no tenemos bola de cristal, ni Guillermo ni yo, cuál va a ser la dificultad del año pasado, pero en realidad hace ya años que las familias chilenas están restringiendo gastos, están reorganizando su forma de funcionar. Recordemos que con la crisis del COVID, muchas familias han tenido que reorganizar completamente sus gastos, dejar que los niños, o sea, que no vayan a un colegio subvencionado o más caro, y así sucesivamente. Las decisiones se han ido tomando hace ya 3, 4 años, además de todo lo que ha habido en términos de dificultades que enfrentan en general no solamente las clases medias en Chile, sino que la población en general, salvo quizá el 20% más acomodado, que tiene que ver con shock internos y externos, que tiene que ver con qué pasa cuando alguien en la familia se enferma y que hay que pagar el tratamiento, qué pasa cuando algún miembro de la familia pierde su empleo con seguros de cesantía que son relativamente bajos en comparación con otros países, o qué pasa, y eso empezó a ser una preocupación desde el 2016, cuando una generación entera se empieza a jubilar con el sistema de AFP. Por lo tanto, lo que pueda pasar el próximo año, Andrés, no va a ser ninguna novedad, a menos que la situación global se agrave. Recordemos que la situación de Chile, y eso tendemos a olvidarlo, está muy conectada con la economía internacional. Por lo tanto, la crisis climática o la crisis de seguridad que tenemos en este momento, del enfrentamiento, o sea, la guerra entre Ucrania y Rusia, es un factor que Chile está integrando en sus previsiones, porque es un país chico, muy dependiente del comercio internacional y muy dependiente también de lo que pasa con China, que tampoco está en una buena situación, en el sentido que Chile vende el cobre a ese país, entre otros. Por lo tanto, el ajuste y las adaptaciones vienen desde hace varios años. La muy mala noticia para los sectores medios, y con esto cierro, es que en Chile tuvimos 30 años de crecimiento económico. Varios pensaron que estábamos a puertas del desarrollo, o cada vez más cerca, digamos, por el promedio de los ingresos en Chile, pero en realidad quienes estudiamos ese medio en la sociedad chilena sabemos que siempre ha sido muy precaria, porque la mediana de los ingresos en el caso de Chile está muy cerca de la línea de la pobreza. Por lo tanto, cualquier shock podía retrotraer, y lo ha hecho, a muchas familias en una situación quizá no de pobreza, pero justo encima y con mucha precariedad. Entonces, los sectores medios hace ya bastante tiempo que están en la tormenta, y la verdad es que hasta el momento no se ve como una situación que les permita repuntar.
Ujú. Me gustaría tocar un punto que señalaste. Bueno, el Fondo Monetario Internacional señaló, o sea, pronosticó en octubre más o menos que el PIB del 2023 caería en 1,3%, y en ese sentido me gustaría preguntarte cómo el modelo de desarrollo que tiene país pueden afectar una crisis económica, porque hay países que, por ejemplo, una crisis mundial puede afectar más y otra menos. Bueno, creo que no hay países en este momento que yo sepa, quizá Guillermo nos dirá, ya que él es economista, yo humildemente soy socióloga. No hay país impactado en este momento, que todos los países están impactados por la crisis múltiple que estamos viviendo. Grandes países, Estados Unidos, China, Rusia, más aún por la decisión que tomaron de invadir Ucrania. Entonces, parece que no es solo un tema de modelo de desarrollo de Chile. Sabemos que el modelo de desarrollo que tiene Chile se había ido agotando desde la década pasada, ¿no? También sabemos que para salir de la etapa en que estaba Chile de país de ingresos medios, había que hacer una inversión en la capacidad de la población. Tenemos una población que no tiene un rendimiento laboral muy alto en comparación con otros países. Entonces, en realidad, hay un problema con el modelo de desarrollo chileno. Claramente que sí, eso también se impacta con la crisis climática, con la crisis que ha habido con el COVID y otras crisis. Por lo tanto, sí tenemos un problema interno, pero que hay que estar claros que todos los países están impactados, el comercio ha sido muy afectado. Entonces, en ese sentido, creo que el gobierno está trabajando en esto. Hay una reflexión sobre cambiar o reorientar una parte del modelo de desarrollo, pero no, por la crisis global en la cual estamos, no es solamente un tema nacional. Ujú. Sí. En ese sentido, Guillermo, me gustaría preguntarte qué rol cumple el Estado frente a esta crisis, cómo ha actuado también anteriormente para prevenir, para prevenir y hacer frente más bien a las crisis anteriores, pero entendiendo que hoy en día nos encontramos en un contexto totalmente distinto. O sea, estamos saliendo de una pandemia, existe una crisis mundial muy fuerte. Entonces, en ese sentido, ¿qué rol y qué medidas se podría tomar desde el Estado para aplacar un poco las consecuencias que esto podría tener a los ciudadanos? Mira, la verdad es que la pregunta es enorme, ¿eh? Podríamos dedicarle un curso entero a responderla, pero si uno tuviera que decir algunas ideas así como bien generales, yo diría que hay varias cosas. Alguna, por ejemplo, la estaba diciendo Manuel ahora respecto de los temas de política industrial, genéricamente hablando, ¿ya? Eh, la forma como Chile se ha desarrollado hasta ahora es una forma donde la asignación de recursos, es decir, cuánto capital se le asigna, por ejemplo, al desarrollo de la minería o a la agricultura o a la industria o a los servicios, es una labor que básicamente reposa en el mercado. El mercado asigna los recursos. Y eso tiene muchos méritos, pero tiene limitaciones. Por ejemplo, una limitación que tiene que se asocia a cómo se coordinan decisiones que a veces pasan por el propio Estado. Por ejemplo, emisión de legislación, de regulaciones, de normativas específicas, etcétera. Entonces, yo creo que Chile en ese sentido tiene un rol importante, un cambio importante que hacer, que es darle al Estado un rol más importante de coordinación de decisiones de privados, ¿no? Por ejemplo, desde las universidades, qué es lo que investigan, a dónde van, poner incentivos para que se investiguen cosas que sean útiles para el sector productivo, un sector productivo que a su vez también invierta más en investigación y desarrollo aplicada a la producción de bienes y servicios que permitan incorporar, por ejemplo, capital humano de mayor nivel. Cosas como esa, yo diría que es una cuestión muy importante, y eso está en el ámbito de lo que podríamos denominar como una cierta política industrial. Ahora, hay otro lado que a mí me parece que es súper importante, y creo que acá la conversación con Emanuel podría ser muy interesante, que es justamente ver cómo la política social cambia. ¿Ah? Porque Chile ha tenido por mucho tiempo, y acá ahora yo soy el humilde economista que me estoy metiendo en temas de sociología, pero Chile ha tenido por mucho tiempo una política social que estuvo muy focalizada en prevenir la pobreza, y yo creo que eso lo hizo con bastante éxito, porque las tasas de pobreza el año 89-90 eran 45% de la población y bajaron sustantivamente.
Pero el problema es que eso se ha hecho con un cierto costo en términos justamente de no generar los instrumentos necesarios de soporte para una clase media que es muy vulnerable. ¿Ah? Y eso que es lo que estaba diciendo Emanuel recién. Entonces yo creo que esa es la segunda pata, por así decirlo, de lo que tiene que hacer Chile, no en los próximos 3 o 4 meses, porque esto no se construye en 3 o 4 meses, pero sí de aquí para adelante, la creación de un estado de bienestar, de un estado, pónganle el nombre ustedes que quieran, de una red de protección social que permita no solo proteger a los más pobres, efectivamente, de situaciones de pobreza, que es absolutamente necesario, sino que también extender la visión hacia clases medias que tienen vulnerabilidades que no son las del pobre, pero que existen y que en Chile, justamente por lo que decía Emanuel, que el ingreso mediano está muy cerca de la línea de pobreza, lo sufre mucha gente. Yo me acuerdo, yo fui candidato a la constituyente, y yo casi me caí de espalda cuando una vez en un taxi una persona de Puente Alto me dijo: el problema es que una persona de Puente Alto es muy rica para el Estado, pero muy pobre para el mercado. Ah, es una frase que me quedó pero marcada, y la verdad es que creo que ahí hay una línea de trabajo muy importante que personas como Emanuel, que se han dedicado a estudiar la clase media, tienen mucho que decir. En ese sentido, Manuel, ¿te gustaría agregar, complementar la idea de Guillermo? Sí, ahí quisiera volver un poco a los relatos, ¿no?, que había en Chile sobre la cuestión social, sobre el desarrollo, sobre las expectativas de los distintos grupos. A partir de los años 90 se construye en Chile la idea que este es un país de clase media. Suelo recordar un viejo réclame, no sé si ustedes lo acuerdan, Bárbara, seguramente era muy joven, Faúndes en el ascensor, cuando despegó la telefonía en Chile, ¿no? A partir de los 90, efectivamente, se construye la idea desde el Estado, los partidos, la publicidad, el marketing, el consumo, de que Chile se transforma en un país de clase media. Como bien dijo Guillermo, fue un país donde casi la mitad de la población era pobre al final de la dictadura. Y se va a generar esa idea, durante los 2000 se va a fortalecer con el ingreso masivo de gente a la educación superior o la educación técnica, y Chile se va a pensar como un país de clase media a puertas del desarrollo, hasta que empieza a llegar la desaceleración a mediados de la década pasada, ¿no? El problema es que hemos vivido un poco sobre un mito. Chile tiene una clase media que nunca ha sido mayoritaria, a pesar de lo que distintos gobiernos han dicho o los estudios de marketing. Nunca ha sido un país en el cual el 70% de la población era de clase media, sino que más bien el 30-35%, si es que uno considera que clase media significa tener una casa pagada, poder jubilarse sin tener que vender la casa pagada, es decir, tener como un horizonte de estabilidad que permite mantenerse a lo largo de la vida en ese segmento, que no es vulnerable. El problema en el caso de Chile es que incluso la gente que ha logrado salir de la pobreza y que ha logrado tener una mejor situación no puede mantenerla con certeza en el periodo de vejez, y hoy en día tampoco puede decir que sus hijos van a tener una mejor situación. Bueno, eso es bastante global. Pasa lo mismo en Francia, en Estados Unidos, en Inglaterra, en muchos países donde hay tanta incertidumbre que en realidad es muy difícil qué va a pasar, decir qué va a pasar con la generación que viene. Entonces, el problema es que estamos en un reajuste económico, pero también estamos en un reajuste de cuáles son las expectativas para Chile y en qué momento, y si es posible que Chile deje de ser un país de ingreso medio, deje atrás todas las precariedades que enfrenta su población, y cuál sería el horizonte para la creación de lo que señala Guillermo como un estado de bienestar. Hay que recordar que el estándar, ¿no?, que para Chile ha sido países europeos, en realidad los países europeos logran estándares de desarrollo de su sistema social después de 2 guerras mundiales. Y por lo tanto no es algo así como que aparezca porque un buen día uno se plantea hacerlo, sino que es una respuesta a situaciones dramáticas, a 20 años de diferencia, que son 2 guerras mundiales. Entonces Chile está en una encrucijada, pero estamos en un tiempo bastante incierto, y la discusión sobre el pacto social y dónde podemos ir como sociedad, la verdad, se ha estancado también bastante, ¿no? En el 2010, para el Bicentenario, no hubo ninguna discusión sobre dónde queremos que Chile esté en unos 20, 30, 40 años más, y es muy difícil salir de una planificación que sea gobierno por gobierno para pensar cambios que sean más como de largo plazo. Claro, y en ese sentido me gustaría hacerte una pregunta, como ciudadana más bien que como moderadora de esta conversación. Tengo la sensación de que muchas veces se habla y como que las personas se autoperciben como clase media. Hoy día podemos hablar, por ejemplo, de una clase media, de una clase media alta, de una media clase baja. Entiendo que es un grupo súper heterogéneo y que es muy difícil de definir, pero ¿cómo podemos hacer frente a sus necesidades
bajo esta normativa donde finalmente mucha gente se autodenomina como clase media? Sí, bueno, hace años que discutimos la diferencia que hay entre autodefinirse clase media, que efectivamente antes de la crisis, antes de mediados de la década pasada, llegó al 70% de la población, versus mediciones objetivas que tienen que ver con ocupación, ingresos, que dicen que no pasa del 35%. Lo interesante porque se da, no es que una medición esté equivocada o la autopercepción esté equivocada, es comprender cuál es la posición que la gente ve para sí, su familia en la sociedad, versus la posición de los demás. En realidad todos sabemos que hay una erosión, ¿no?, del estatus de muchas familias y también hay una mejor comprensión de la posición que uno tiene respecto también de grupos de élite, ¿no? También parte del estallido social en el 2019, hay que recordar que fue un reclamo contra la élite y su poca participación, digamos, del esfuerzo en este país respecto de la redistribución de las riquezas, donde se invierte el capital, como decía Guillermo, la solidaridad entre grupos sociales. Sabemos que en Chile no es un sistema solidario en términos de impuestos. Entonces hay una discusión que está también, tenerla en momentos de crisis es muy difícil, tenerla en momentos de bonanza a nadie le interesa, tenerla en momentos de crisis es difícil, pero es el momento para tenerla. El tema es que nuestro primer intento para replantear esta conversación, que fue la convención, sabemos cómo terminó. Entonces, la pregunta por ahora, y ahí devuelvo la pelota a Guillermo, es también, ¿dónde estamos hoy en día en la conversación nacional sobre el pacto social, ¿no? Lo que Guillermo decía de cuánto regulamos desde el Estado, cuánto los privados ponen en el modelo de desarrollo, el cambio del modelo de desarrollo, y eso la verdad es que pensamos tenerlo más o menos claro hasta el 4 de septiembre, y ahora estamos de vuelta en un momento así como complejo, donde no están los elementos para seguir con esta conversación nacional. Guillermo. Oye, quería retomar un poco eso que decía Manuel, pero atándolo con otra cosa que dijo antes. El estado de bienestar europeo, que todo el mundo en cierta forma admire, le encantaría poder tener, y los países escandinavos son como la aspiración de todo el planeta, tienen mucho que ver con efectivamente las guerras, ¿eh? Y con la situación que se generaron ahí, donde todo el mundo fue codo a codo a morir por la patria, mucha gente murió y efectivamente eso generó una sensación de, no sé si de gratitud es la palabra, pero reconocimiento, que era necesario efectivamente generar condiciones de vida más igualitarias entre todas las personas. Europa en el siglo XIX no era un continente igualitario, era súper desigual, era más que Estados Unidos incluso. Pero después de la guerra vino esto. Ahora, eso ocurrió en un contexto donde el mundo laboral, obrero, voy a ponerlo en esos términos, estaba bien organizado, ¿ya? Entonces, estaba fundamentalmente guiado por los partidos comunistas en los distintos países, gobiernos de izquierda, y en los países escandinavos, por ejemplo, eso significó grandes negociaciones tripartitas, Estado, empresarios y trabajadores organizados a través de sindicatos, y el problema es que esa situación cambió. Entonces, hoy día ya no existe esa organización que tenían los trabajadores de antes, cambió la estructura económica, ya no hay los grandes sindicatos, ya no existe el empleo por vida, ya no hay un liderazgo de un partido. Entonces, el problema es que hay una situación social mucho más fragmentada, hay mucho más información con la cual las personas toman sus decisiones y mucha más gente que cree tener la razón y que cree saber hasta dónde podría llegar. Entonces lo que yo quiero plantear acá como un desafío que tenemos como país es que para poder estabilizar nuestro contrato social, que es lo que yo enseño aquí en Francia, donde estoy en este minuto, necesitamos generar condiciones no solo de discusión entre los sectores políticos, que eso es lo que tradicionalmente se ha hecho, sino que generar condiciones más objetivas de participación por un lado, y de mejora sensible en las condiciones en las cuales viven las personas para poder estabilizar un país que acaba de sufrir un estallido social que fue de una magnitud inconmensurable, y que nadie, creo yo, que está en condiciones de decir que ya estamos al otro lado del río, que ya atravesamos este río, y por lo tanto creo que retomar la discusión de nuestro pacto social, sacarlo bien, con responsabilidad, con inclusividad, con diálogo, me parece que es absolutamente esencial. Y eso es lo que se está jugando en estos días en las conversaciones a propósito de las nuevas reglas del contrato social.
Bueno, y para ir finalizando y tomando en cuenta todos los factores que hemos conversado en este programa de Economía de a pie, me gustaría preguntarle a ambos qué recomendaciones o cómo aconsejarían a los ciudadanos para que no se vean tan afectados con el panorama económico que se viene durante el próximo año. Emanuel, no sé si quieres comenzar tú. Sí, lamentablemente no tengo ninguna receta para aliviar a nadie de ninguna manera. Recordemos además que en el caso de Chile hay un sobreendeudamiento de los hogares que se alivió en parte por los retiros del 10%, pero en realidad las familias están hasta el cuello en muchas situaciones. Hay que recordar que el empleo femenino no se ha recuperado después de la pandemia, o no con la calidad o la rapidez con la cual se esperaba. Sabemos que el empleo femenino en general es el que permite, como segundo empleo, mantener a las familias a flote, pero la situación de los cuidados en Chile está en una situación tal que eso es un problema nacional de envergadura. Y la verdad es que no, tampoco está como en la discusión nacional como de primer plano, ¿no? Como lo fue en el momento de la pandemia. Entonces, no, pero la verdad es que la situación no es buena en ninguna parte. Lamento ser muy pesimista, pero la situación global es muy complicada. Es decir, no es algo del cual vayamos a salir pronto. El cambio de pacto social, las inestabilidades la vamos a seguir viviendo un buen tiempo. Mientras la situación no se resuelva en Ucrania y Rusia, se va a generar muchas turbulencias a nivel internacional. Sabemos que la China está en una situación muy complicada. Por lo tanto, el destino de Chilito, lamentablemente, no veo difícil que uno haga así como una perspectiva positiva y pueda dar recetas para aliviar a las familias en este momento. Así que no, el panorama no es bueno, las familias lo saben en general. Nosotros cuando hacemos entrevistas, grupos focales, hay una sensación como bien compleja. Muchas familias saben que a sus hijos le va a ir peor que a ellos, que vivieron el boom de los 30 años gloriosos del crecimiento económico en Chile. Entonces, lamento no tener un listado, digamos, de recetas. Esperemos que Guillermo sí tenga. Ah, no, me encantaría también tener, bueno, o sea, voy a decir las cosas como obvias, ¿no es cierto? Lo primero, yo creo que hay que cuidar el trabajo. Hay que cuidar el trabajo, hay que hacer bien las cosas que uno está haciendo en la medida que uno logre mejorar su propia eficiencia, por así decirlo, y que también lo haga tu vecino que trabaja contigo en la oficina. Bueno, la oficina va a trabajar mejor y va a poder enfrentar esta situación compleja que viene de mejor manera. Y si todo el país lo hiciera, capaz que pudiéramos darle la vuelta a la productividad que ha venido cayendo tan fuerte el último tiempo. Lo segundo, que es como la contracara de eso, porque al final el empleo tiene un componente que es muy importante, que tiene que ver con la satisfacción personal, etcétera, pero también hay una cosa muy práctica de los ingresos. Entonces estoy llamando a proteger los ingresos. Pero por otro lado, cuidar los gastos. ¿Ah? Efectivamente hay que ser prudente con los gastos, y cuando uno habla de prudencia, tiene que meter en la ensalada de la discusión el tema de la deuda, porque hay mucha gente que se deja llevar por una promesa, por ejemplo, de un endeudamiento fácil que te ayuda a superar un problema puntual de un minuto, pero el problema es que luego hay que devolver esa misma plata. Ahora encima va a haber con inflación, una inflación que está siendo alta, va a estar cayendo, pero igual va a ser más alta que lo que estábamos acostumbrados, y además hay que pagar los intereses. Entonces yo creo que las decisiones de endeudamiento tienen que ser bien pensadas, bien pensadas. Y por lo tanto, yo diría que esas son como la tríada de tres cosas: cuidar el empleo y la generación de ingresos, ser prudente con los gastos, y a la hora de la deuda, mirarlo con mucho cuidado si es que en realidad necesito esto o no. La verdad es que hay muchos gastos que uno podría eventualmente postergar un tiempo y evitar incurrir en deudas que después la verdad es que nos tienen atosigados y que cuesta pagarlo. Sobre todo ahora que estamos en diciembre, a puertas de la Navidad. Gente Bueno, que se había acostumbrado de alguna forma a tener algunos días de vacaciones durante el verano y que lo pagaban con deuda. Bueno, ojalá que lo puedan hacer, pero creo que es difícil, tiene que pensarlo bien. Manuel, Guillermo, muchas gracias por acompañarnos en este nuevo programa de Economía de a pie al mostrador. Espero que nos volvamos a encontrar en otra ocasión y muchas gracias por acompañarnos.